Hoy en Mundo Mamut cambiamos y purgamos el líquido de frenos en una bici de carretera que además, como veréis, es un proceso sencillo y aplicable a las bicis de montaña. ¡Comenzamos! Tras el cambio y ajuste de las pastillas de freno que os mostramos en este otro vídeo, seguimos con la serie sobre frenos de disco en carretera con el proceso de purgado y el cambio de líquido. Si solo necesitáis purgarlo, en este vídeo también os será válido saltándoos el paso del cambio de líquido. ¿Y cada cuánto hay que cambiar el líquido de frenos? Los fabricantes establecen que al menos una vez al año es conveniente hacerlo, tanto si vuestros frenos usan aceite mineral como si es líquido DOT sintético. Y os recordamos una vez más que ambos líquidos son incompatibles y únicamente podréis usar el líquido recomendado por el fabricante. Si no lo hacéis así, los frenos podrían verse seriamente afectados con los riesgos de seguridad que ello conlleva. ¿Y por qué hay que cambiarlo? Pues porque el líquido se va degradando y va perdiendo sus propiedades debido a las altas temperaturas que alcanzan los frenos. Además, va contaminándose de humedad y se generan burbujas de aire en su interior que harán que la frenada sea menos efectiva e incluso nula en casos extremos. Bien, comenzamos con el proceso. En este caso lo haremos con unos frenos de Shimano, que son los más comunes, pero el proceso para RAM es muy similar. Tanto para cambiar el líquido como para purgar necesitaremos un kit de sangrado específico de la marca de nuestros frenos y por supuesto del líquido de frenos correspondiente. En este caso, aceite mineral Shimano. Para empezar, hemos quitado la rueda y las pastillas como os mostramos en este vídeo y pondremos en la pinza el taco o calzo que suministra el fabricante con los frenos. Así trabajaremos más cómodamente y sin riesgo de contaminar las pastillas con el líquido de frenos. Comenzamos. Lo haremos con el freno delantero para verlo mejor, pero el proceso es igual en el freno trasero. Retiramos la funda para acceder al tapón de purgado. Este debe quedar paralelo al suelo, así que colocaremos las manetas basculando la inclinación de la bici con nuestro potro Mighty. Ahora quitamos el tornillo del purgador de la maneta que da acceso al circuito. Para los frenos de carretera necesitaremos este adaptador, ya que la rosca es de diferente diámetro que los frenos de montaña. Bien, lo colocamos y echaremos un pelín de líquido nuevo de frenos. Nada, un par de milímetros, lo justo para que cuando quitemos este bastoncillo la toma del circuito quede cubierta y evitemos la entrada de aire. Ahora cargamos la jeringa de líquido de frenos teniendo cuidado de que no queden burbujas de aire en su interior. Para ello la llenamos a tope y expulsamos un poco, llenando por completo el espacio de la jeringa y el tubo. Quitamos el tapón del purgador de la pinza y conectamos el tubo. Ahora podemos abrir el sistema aflojando esta tuerca. Suele ser bastante con un cuarto de vuelta para abrir el circuito. Al ser un sistema estanco, no os preocupéis porque no se mezclará el líquido usado con el nuevo siempre y cuando introduzcamos el líquido en una sola dirección. Es decir, que una vez empecemos a apretar el émbolo de la jeringa, nunca lo mováis en sentido contrario. Según vamos apretando, veremos como el líquido usado, más oscurecido, va saliendo al vaso de sangrado. Y cuando empieza a salir el líquido nuevo, más clarito, habremos terminado la inyección. Cerramos el paso en el purgador de la pinza, quitamos la jeringa y antes de quitar el vaso bombeamos varias veces con la maneta, para asegurarnos de que si hubiera alguna burbuja de aire, esta salga por el vaso. Podemos dar golpecitos con el mango de un destornillador a la par que bombeamos, para ayudar a que las burbujas se desplacen hacia arriba. Si hubiese burbujas y fueran saliendo, notaremos que mejora el tacto. Si solo vais a purgar el circuito sin cambiar el líquido, podría ser suficiente con poner el vaso, tal como hemos explicado, con un poco de líquido y bombear la maneta golpeando el latiguillo hasta que veamos que las burbujas salen y mejora el tacto. Pero si hay muchas burbujas, están en la parte inferior o habéis perdido líquido, tendréis que montar la jeringa e inyectar un poco de líquido para empujar las burbujas y rellenar el circuito. Una vez que todo está hecho, colocamos el bastoncillo en el vaso para evitar que se derrame el líquido, desenroscaremos el vaso y lo retiramos. Ponemos el tornillo en la maneta para cerrar el sistema, colocamos el protector y listo. Ya tendríamos todo preparado para una frenada perfecta y de calidad. Solo faltaría limpiar bien la pinza y la maneta con un limpiador desengrasante como el de Mamut y montar las pastillas y los frenos. Ya solo repetir los mismos pasos con el freno trasero, que en este caso, dada la longitud del cable, puede contener más líquido. Será aconsejable que tengáis a mano otra jeringa, por si el vaso no puede almacenar todo el líquido que vais quitando. Ir sacando un poco y que
no rebose. Y nada más, esperamos que os haya resultado interesante y que os suscribáis al canal. Y para despedirnos, lo hacemos como siempre con una sonrisa. Dice, oye, ¿es verdad que eres sordo? Dice, bueno, un poquito, pero bueno, ya me estoy poniendo a dieta. Hasta el próximo vídeo.